El recalentado. Arlene, el día de ayer la presidenta de México presenta dos propuestas de reforma a la Constitución, una al artículo 19, otra al artículo 40, para reforzar el tema de la soberanía en nuestro país. Esto luego de que Estados Unidos decidió designar como organizaciones terroristas internacionales a los cárteles mexicanos en nuestro país, a 6 cárteles en particular, uno de ellos el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, o dos de los principales cárteles en nuestro país. Después de que la presidenta da este anuncio y lee de qué van estas reformas, pues la oposición en nuestro país, que desea que le vaya mal a nuestro país, se ha dedicado a descalificar y a minimizar los alcances que tienen esta reforma. Por ejemplo, han dicho, pues la soberanía de nuestro país ya está en la Constitución y está claro que quien defiende la soberanía, entre otras organizaciones, instituciones, pilares en nuestro país, son las Fuerzas Armadas. Continuando con esta idea de que le vaya mal a nuestro país, como si pasara de noche que Estados Unidos haya tomado esa decisión de nombrar terroristas a los narcotraficantes en nuestro país. Así es, y ante esto se sumaron otras naciones como Canadá. Vimos cómo es que están operando en esta línea. Y el día de hoy tenemos a un experto que nos va a hablar al respecto de las reformas a la Constitución, al artículo 49 y 19 constitucional, ya lo mencionabas, en materia de soberanía nacional y en materia de prisión preventiva oficiosa. Tenemos a Arturo Ávila, un gusto, diputado federal, además vocero de Cámara de Diputados, para que nos hable cuál es la importancia de estas iniciativas. Arturo, un gusto tenerte por acá. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy por la mañana y por supuesto a quienes nos escuchan y a quienes nos ven. El gusto es mío, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues la primera pregunta es saber cuál es la importancia de estas iniciativas, por qué se tiene que reformar la Constitución y un poco para nuestra audiencia que entiendan a qué van estas dos iniciativas que se están presentando. Yo creo que ustedes lo mencionaron muy bien. Por un lado, tenemos un riesgo inminente de la posible violación de la soberanía nacional. Y digo posible porque hasta hoy lo único que tenemos es una orden ejecutiva que declara a 6 organizaciones criminales como terroristas. Y me parece importante decir que nuestro gobierno, y esto es bien importante decirlo porque la oposición no se ha cansado de decir lo contrario, no es que esté defendiendo a las organizaciones criminales, eso es ridículo. Nosotros hemos dado resultados como nunca. Desde 2018, este gobierno de la transformación, ni qué decir de los días que ha gobernado la presidenta de México, los resultados que hemos entregado en la lucha contra un fenómeno que, por cierto, es causal del consumo del gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué vimos? Pues vimos una inminente orden ejecutiva que sin duda pone en riesgo la posibilidad de la injerencia de un gobierno extranjero a nuestro país. ¿Por qué? Pues porque la historia así lo ha mostrado. Hemos visto que donde el gobierno de Estados Unidos ha designado organizaciones terroristas, normalmente el gobierno de Estados Unidos se ha sentido, de acuerdo a los parámetros de la ley patriota y la ley antiterrorismo, con posibilidades de hacer o llevar a cabo actuaciones dentro de esos territorios. Por eso la decisión de la presidenta fue una decisión no solamente de estrategia diplomática, sino también de estrategia legislativa, que lo que pone en primer lugar es la soberanía del país, es al pueblo de México. La modificación al artículo 40 y al artículo 19 de la Constitución tiene 2 objetivos fundamentales. El primero, dejar claro que nadie puede llevar a cabo ninguna investigación, nadie puede vulnerar el espacio aéreo, nadie puede entrar a tierra, a cielo, a mar en nuestro país, de ninguna forma, sin ninguna autorización expresa de nuestro país. Muy bien, y eso Arturo. me parece importante. Sí, ¿no? Coordinación, nunca subordinación. Vocero del Partido Morena en la Cámara de Diputados. Arturo, déjame retomar lo que estabas mencionando hace un momento, y es que incluso la oposición se contradice. Unos dicen que estas reformas es para darle manga ancha que el ejército de Estados Unidos ingrese a nuestro país, y otros dicen que es para proteger a los cárteles en nuestro país, con esta idea de que el gobierno defiende a los criminales en nuestro país. Unos, por ejemplo, dicen que hasta es ingenuo que se va a impedir el intervencionismo poniéndolo en la Constitución. Arturo, preguntarte puntualmente,
Como lo mencionabas, ¿tú ves que con esto se está dando manga ancha al ejército de Estados Unidos para intervenir en nuestro país? ¿O se está protegiendo a los criminales como dice la oposición? Es todo lo contrario. Fíjate, las modificaciones al artículo 19 de la Constitución están elevando también ya la prisión o el catálogo de prisión preventiva oficiosa para extranjeras o extranjeros que tengan un comportamiento de injerencia en nuestro territorio. ¿Y qué crees? Con la pena máxima. Lo que está estableciendo ahí es que no hay otra condena que la pena máxima a aquel extranjero o extranjera que intervenga en nuestro país en temas que tienen que ver estrictamente con nuestro país. También hace referencia al tema de las armas, que me parece muy importante, porque Sí. en esta hipocresía Bien. que de pronto ha tenido el gobierno de Estados Unidos en la política bilateral, pues no hay que dejar de reconocer que uno de los grandes problemas que ha generado una gran cantidad de homicidios dolosos en nuestro país y que ha sido sin duda una forma en la que las organizaciones criminales han logrado empoderarse es con el armamento que llega de las armadoras o de las armerías de Estados Unidos. Fíjate, el 75% de las armas que se decomisan en los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana o del Ejército, de la Marina o de la propia Fiscalía vienen de Estados Unidos y entran a nuestro país de forma ilegal. Así es que ya sabemos que la oposición, y lo digo con toda claridad, es polquista. ¿Por qué polquista? Porque hay que recordar en 1848, cuando el expresidente de Estados Unidos, James Polk, invadió gran parte de nuestro territorio. ¿Y quiénes aplaudieron en ese momento? ¿Quiénes incluso aprobaron que se anexara territorio mexicano al territorio de Estados Unidos? Los conservadores. Lo traen en la esencia, lo traen en la sangre, son entreguistas y no toleran, por supuesto, que la presidenta de la República esté defendiendo como nunca la soberanía de nuestro país y que esté llevando a cabo acciones legislativas que sin duda van a darle una protección como nunca antes en la historia de nuestro país a todos los actos que cualquier gobierno extranjero quiera llevar en nuestro territorio. Mencionabas, Arturo, esta iniciativa ayudará en varios sentidos. Una es reforzar, por supuesto, la soberanía nacional, poniéndonos por igual con Estados Unidos y por otro lado también las armas ilegales que ingresan a nuestro país. Ya mencionabas una cifra que además es reconocida por el propio gobierno de los Estados Unidos. Ante esto, saber cómo de forma real va a impactar en los cárteles de nuestro país una vez que podamos crear coordinación ante el bloqueo de las armas ilegales que vienen a nuestro país, que además, ya decía la presidenta en la carta que le envía a Donald Trump, ustedes ponen las armas y lamentablemente nosotros los muertos. Así es, Arlen. Yo creo que tocaste un tema muy importante. Y nunca hay que perder de vista la historia, porque la historia sin duda nos ilustra con el diagnóstico del presente. Quien verdaderamente ejerció una política en materia de seguridad pública, que fue, yo siempre he dicho, exponencial y ha sido una política que ha dañado al país, fue Felipe Calderón, quien por cierto sí tenía a un secretario de su gabinete, al más cercano, a Genaro García Luna, asociado ni más ni menos que con el cártel de Sinaloa, ya sentenciado y ya condenado, que esta parte me parece también muy importante decirla. Él permitió que mediante la operación Rápido y Furioso ingresaran más de 300,000 armas a nuestro país y que supuestamente iban a ser geolocalizadas. Imagínate el ridículo. Entonces, a partir de ahí, potencializó la cantidad de homicidios dolosos que durante el gobierno de Peña Nieto no se atendieron porque Peña Nieto prefirió jugar golf en Punta Mita en vez de atenderlo y destruyó la poca policía de investigación que se había creado en nuestro país. Y lo que está haciendo ahora el gobierno de la transformación a partir de 2018 es atender por un lado la causa y atender, por supuesto, esta política expansiva que nos generaron los gobiernos del PRIAN. Hay que decirlo como es, ¿no? ¿Qué resultados tenemos hoy, por ejemplo, contra la lucha? Pues bueno, cuando en 2019, por ejemplo, se alcanzó 100.5 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, pues hoy con la doctora llegamos a 70, 72, 73. En el 53% del territorio mexicano, en el 53% de los estados del territorio mexicano, es decir, 7 estados de la República, está concentrado el mayor problema. Y fíjate, en los primeros días de la doctora
hay un decremento de los homicidios dolosos del 27%. El único estado que no tiene un decremento es Guanajuato, gobernado por el PAN, por cierto. Y de pronto no escucho a la oposición decir que el estado que está fracasando terriblemente y que representa el 14% de los homicidios dolosos del país es Guanajuato, justamente. Entonces, vemos a una oposición que no entiende, desesperada, cayendo de pronto en narrativas de comunicación que yo a veces en las mesas de debate simple y sencillamente no comprendo, muy mentirosos, ¿no? Y lideradas ni más ni menos, como hoy lo dijo la doctora en la mañanera, que por una persona que representa lo peor de lo peor en ese partido, líder de un cártel de corrupción inmobiliaria. Así es que, ¿qué estamos viendo? Una doctora echada para adelante con una posición firme frente al gobierno de Estados Unidos, respetada por el propio presidente Donald Trump. Lo dijo él en su narcisismo, decía, bueno, pues a mí nadie me enseña nada, pero de alguien sí aprendo y es de la presidenta y de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues si no es el único que aprende, creo que todas y todos los mexicanos lo hacemos. Estaremos pendientes a las labores legislativas que tengan en los próximos días y semanas ante la discusión y aprobación de estas iniciativas. Arturo, fue un gusto tenerte por acá. De verdad, muchas gracias en este espacio, a la audiencia que además resolviste muchas de las dudas que teníamos. Gracias, Arturo. Gracias a ustedes, por supuesto, por la información que nos permiten darle a la audiencia y también por tratar de descartar y sacar toda esta narrativa de comunicación de la oposición que a veces le hace mucho daño a nuestro país. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos pronto.